Voces del periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este su programa, Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes desde hace más de 22 años. Y qué bueno que nos escucha a través de la frecuencia de la pluralidad, que es Radio Cañón, la 760, queridos amigos, en donde aquí exactamente la libertad de expresión se ejercita. Vamos a tener un programa por demás interesante. Vamos a, antes que nada, agradecer en nombre de nuestro productor y director general, Maurice Salum, a todos ustedes por su tiempo de vida y porque reciben con asiduidad el nuestro también para ustedes. Nuestra razón de estar en este programa, obviamente, son ustedes. Y bueno, queridos amigos, vamos a tener la mesa que usted espera. Puede consultar el Twitter de su servidora y el de los maestros, en este caso es @CelesteSaenzM. Pero bueno, aquí vamos, queridos amigos, a platicar con ustedes para que escuchemos el análisis de los maestros sobre este mecanismo de odio como operación para instrumentar invasiones a los países. Hay guerras no convencionales según la región del mundo, es la receta, y de alguna manera lo estamos viendo en Ucrania, lo estamos viendo y lo hemos visto en Siria, en Irak, en tantas partes donde se utiliza la mentira, donde se inocula odio, donde hay división entre la propia población, que muchas de las veces es engaño, porque básicamente, como en el caso de Siria, por ejemplo, enviaron mercenarios, obviamente son asesinos a sueldo, y bueno, de acuerdo a la región, o son narcotraficantes, o son yihadistas, o diferentes circunstancias, sin que esto quite de la mesa que sí hay yihadistas y que sí hay narcotraficantes, por supuesto, pero cómo se utiliza, en vez de combatirse, se utiliza precisamente para crear golpes internos o estas denominadas primaveras que ya están mencionando algunos personajes de ultraderecha que estuvieron en la marcha, que dicen que están a favor del INE. No está completo mucho de esto, no ni siquiera explicaron a cabalidad en qué consiste el plan B, por qué no les parece. Obviamente las entrañas de estos cambios afectarían los bolsillos de las cabezas de este instituto y también parte de la manipulación del poder. Pero también en esto vemos como una ultraderecha golpista cada vez más evidenciada, pues no tiene un sustento ideológico de ninguna índole. Tan es así que se acogieron a algo que no les va a durar mucho, como es esta circunstancia supuesta del INE para manejar una supuesta democracia, que es también lo que acostumbra Estados Unidos manipular. Cuando nos vamos dando cuenta, y en unos minutos más subiré un Twitter en el cual ustedes van a ver imágenes de ya protestas y campañas muy fuertes que hay por parte de ciudadanos, de organizaciones independientes, en contra de que se esté enviando tantísimos recursos a costa de los propios ciudadanos norteamericanos. O sea, no solamente las marchas en Europa, no solamente las marchas como arrancaron en Estados Unidos, que totalmente está a oscura los medios pues oficiales de estos grupos oligarcas, obviamente no difunden todo esto,
pero cuando las personas se van dando cuenta a través de redes de qué es lo que pasa y de que hay un engaño deliberado, pues obviamente se abre la conciencia de una manera muy rápida. Así es que es muy importante, queridos amigos, poder platicar con ustedes sobre estos temas y otros más. Pero aquí vamos a arrancar precisamente viendo y analizando no solamente lo que es lo general a nivel internacional, que obviamente lo vamos a ver, sino que también, y lo queremos hacer, cómo está ocurriendo aquí en México. Nos damos cuenta en días pasados de unas declaraciones del señor presidente por quien el señor Blinken, que hizo unas declaraciones pues que tienen que ver más con una visión colonialista que con un pueblo que gozara de democracia, ¿no? Que ahora nos estamos dando cuenta cuántas personas sin hogar, cuántas personas sin ningún servicio del Estado, o sea, prácticamente en muchas áreas no hay Estado. Estamos viendo una explosión reciente de una empresa, de una industria en Ohio, esto extra del derramamiento de químicos por unos rieles en un estado totalmente deficiente en Estados Unidos, en el cual los trabajadores, al querer hacer su manifestación de huelga para poder alertar y cuidar no solamente sus derechos laborales, sino también el cuidado a su vida y al del entorno, y sin embargo fueron callados. Así es que vamos a hacer un análisis muy amplio sobre estos temas, queridos amigos, para lo cual yo le pediría de favor al maestro Gerardo Castilleja si ahora podemos empezar de afuera hacia adentro, para que después comamos carnita, digamos, dándonos cuenta cómo nos van a ir desmenuzando lo que está pasando dentro de México. Aquí, maestro querido, don Gerardo Castilleja, hay ya mucha indignación del pueblo norteamericano para que se siguiera enviando precisamente material bélico a Ucrania, que como de una manera totalmente fuera de sí del señor Zelensky, nazista, una persona que actúa y evidencia el nazismo del cual es afecto, y cómo pide a Estados Unidos que manden a sus hijos a combatir a Ucrania porque es importante y así debe de ser. Entre esto y entre darnos cuenta cómo estos mismos intereses depredadores, eso es lo que han hecho, sembrar muerte y desdicha en muchos lugares, pues vemos cómo también el mundo se está manifestando para levantar estas fuertes sanciones contra Siria que impuso ni más ni menos que Estados Unidos, el que tiene a su pueblo sumido en la desgracia y con una confrontación como nunca se había visto, al menos que recordemos. Y por otra parte también en esta actividad forzosa que quieren para aceitar una tercera guerra mundial, que sería nuclear, y para que los armamentistas sigan ganando dinero a costa de lo que sea. Maestro, te escuchamos con atención. Adelante. Celeste, buenas tardes a nuestros amigos y a mis compañeros de la mesa. Sí, hay un aspecto muy importante que señalar, esto que decía Celeste sobre la reacción en los Estados Unidos. El 21 de febrero, el Instituto Schiller llevó a cabo un seminario de 2 horas que se llamó precisamente debemos levantar las sanciones contra Siria, invitando, ¿verdad?, a tanto a periodistas independientes como Vanessa Billey, una periodista británica que vive desde hace mucho en Damasco, una profesora, la profesora Osman, Marva Osman,
también escritora, presentadora de televisión en Líbano, Helga Sepla-Rouge, ¿verdad? El coronel Richard Black, que ha estado varias veces en Siria. Y el aspecto más importante es que ahora se están uniendo movimientos religiosos también. Pax Christi, que es el movimiento católico por la paz, uno de los más grandes del mundo, unió a varios grupos religiosos, presentaron una carta abierta a Biden y a los miembros del Congreso, donde están claramente exigiendo que se están afectando a la gente que ya sufrió una catástrofe por los terremotos y que ya venía sufriendo las catástrofes de la guerra. Importantísimo, tanto el seminario que ayudó a clarificar cuáles son la salida a esta crisis, porque las sanciones son muy, muy graves, pero algo que es también muy grave es que las tropas estadounidenses siguen estacionadas en Siria. Y eso complica todo, porque incluso el tener al ejército de Estados Unidos facilita que los grupos hostiles, terroristas como Al-Qaeda, como el ejército islámico, pueden seguir operando en las entradas importantes de Siria, por donde debería de entrar la ayuda, está controlada por terroristas. Así que el seminario fue importantísimo, es parte del trabajo que mientras estaba llevando a cabo, un grupo de personas fue a las propias oficinas del Congreso para presionarlo y de que las sanciones se tienen que levantar, no solamente en el aspecto de Siria y Turquía, sino en general, porque las sanciones no solamente son ilegales, las sanciones que aplica Estados Unidos y Europa son ilegales, no. Bueno, no te escuchamos. Perdón, te dejamos de escuchar unos segundos. ¿Se escucha ahora, Celeste? Sí, adelante. Sí, decía yo que las sanciones que aplican los Estados Unidos y Siria, y Europa no solo son ilegales para el derecho internacional, también son ilegales desde la propia ley estadounidense. Lo que han venido haciendo es una total violación de sus propias leyes. Y quería, por ejemplo, señalar que ya empieza a haber estos cambios. Por ejemplo, en la Cámara de Representantes, el representante republicano Matt Gaetz, que es de Florida, él acaba de presentar una iniciativa de ley que estaba por votarse, tiene un plazo de 18 días para votarse. Si se vota, Estados Unidos tiene 15 días para retirar todas las tropas estadounidenses de Siria. No podemos adelantar si se va a votar a favor o no, pero esto es un indicativo de que sí hay una presión interna y de que recordemos, se calcula que en Siria hay 5 millones de personas sin hogar. Hay todavía la acción de grupos terroristas que controlan por el lado del noroeste, por el occidente de Siria, con una verdadera tragedia humanitaria. Así que 3 de las 4 fronteras que tiene Siria son controladas por grupos hostiles. Y entonces Occidente viene explotando toda esta tragedia para quizá iniciar una nueva guerra. Pero creo que viene el corte. Si gusta, Celeste, podemos continuar al regreso. Sí, para que en esta parte nos des tu conclusión al regreso, maestro querido. Efectivamente, una fábrica de guerra es las provocaciones, lo que busca, y al parecer de lo que creen que debe sostenerse la economía de unos cuantos que se creen privilegiados, pero que realmente tienen un lastre en sus corazones y en su manera de pensar. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en Radio Cañón, las 7:60, queridos amigos, escuchando Voces del Periodista, en donde el análisis es noticia. Vamos a continuar escuchando al maestro
Gerardo Castilleja, maestro querido, sobre tu análisis tan interesante sobre el tema que tratamos el día de hoy, de estas maneras de inocular odio, de bloquear países, de quitar recursos, de amenazar, y que de alguna manera también es una confrontación hacia adentro de los países para crear precisamente condiciones que les dejen más barata la operación de una invasión, ya no una invasión convencional, sino diversa, que es lo que han estado haciendo de acuerdo y acorde a las circunstancias de las diferentes regiones del mundo. Te seguimos escuchando, maestro. Gracias, Celeste. Sí, yo sugiero que se tome lectura del artículo que publicó nuestro director, Maurice Salum, en el portal Voces del Periodista sobre Siria y Turquía, y sigue la emergencia, porque desde 2007 Siria es un estado que ya no puede funcionar como tal. Recordemos que Siria superó con mucho a los países más ricos del sureste asiático. Incluso había un nivel de asistencia de salud bastante alta, igual de educación, mucho respeto a la mujer, tolerancia multiétnica, multireligiosa, y todo eso lo destruyeron los Estados Unidos en esta guerra, una posterior ocupación, a la aplicación de sanciones y luego pues el problema del terremoto. Así que lo que se está haciendo en los Estados Unidos por parte de grupos, de movimientos, el Instituto Schiller también ayudando, pero muchos grupos religiosos como el Consejo Mundial de Iglesias, que está muy interesado, el Consejo de Iglesias del Oriente Medio, grupos católicos como Pax Christi, que están presionando al gobierno de Biden para que se levanten las sanciones, porque lo que se hizo de levantar o suspender, no levantar, suspender las sanciones por 180 días, en realidad fue parcial, porque todas las sanciones financieras contra Siria no se han suspendido. Entonces, naciones que quieran ayudar a Siria por vía financiera no pueden hacerlo por las sanciones. De manera que esta voz que se está levantando por la defensa de Siria es fundamental porque el 90% de la población en Siria padece hambre. Es gente que resiste, es gente que sabe pelear, pero las condiciones son absolutamente inhumanas. Por eso esta pelea es la pelea no solo por Siria, sino en contra de esta tremenda injusticia que se llaman las sanciones unilaterales que lanzan los Estados Unidos y los europeos con todo el nivel de destrucción que eso implica. ¿Es cuánto, Celeste? Muchísimas gracias, maestro Gerardo Castilleja. Te escucharemos en una segunda ocasión. Y bueno, pues ahora le pediríamos al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, académico especialista en geoestrategia actual, qué es lo que está pasando. Miren, ahora ya viniéndonos a lo particular, más hacia adentro de México, obviamente, en su relación más cercana, digamos, en el sentido de intereses, que pudiese ser con Estados Unidos, intereses, digamos, por estos movimientos y esta manera de operar de los Estados Unidos, no del pueblo norteamericano, que estamos viendo que se está rebelando por lo que su propio gobierno hace. Bueno, aquí, maestro querido, yo le pediría a usted su comentario sobre esta serie de injerencias y de primaveras, como le llamaron, porque por una parte vemos de una manera totalmente evidente y hasta cínica, de intervencionismo a favor de ultraderecha y de grupos que incluso han sido ya relacionados con el crimen organizado, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como si fuera un brazo de ese tipo de intereses. Al menos esa es la percepción de buena parte de los mexicanos. Y bueno, por otra parte vemos a un episcopado muy contrario a lo que nos está compartiendo el maestro Gerardo Castilleja, aunque hay parte de la iglesia que obviamente va con una visión social, pero hay otra parte que está muy ligada a esos intereses de ultraderecha y estos propios intereses que se han señalado, incluso que tienen que ver con los que han ligado al señor García Luna.
Entonces es sumamente delicado que independientemente que por una parte utilizan y se deja utilizar una religión que ha sido pues ahora sí que aglutinadora de muchas almas del mundo por la bondad, por la vocación de servicio, la promoción de la bondad, digamos, ¿no? Digamos en lo general, más allá de religiones o de quien sea religioso, ¿no? Pues vamos, que aquí utilizan cualquier elemento y yo creo que están movidos los hilos desde arriba, aquellos mismos que utilizan los yihadistas, o como ahora que el señor nazi, este señor títere Zelensky, que hace, bueno, que va contra la iglesia ortodoxa, y bueno, por una parte le digo todos estos juegos de acuerdo a la carta, ¿no? Es a la región que se necesite, y vemos estos dos elementos, y aunado a ello, al señor Blinken, que viene aquí a dar golpes de pecho y a ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Yo creo que están en momentos en que son muy señalados y que se desafía mucho por parte de la opinión pública, tanto la actividad y actitudes y conducta de los políticos de primer nivel de aquel país, como también en conjunto con las empresas que son fabricantes de armamento, que vendieron al propio Genaro García Luna y al señor Felipe Calderón, que pactaron con ellos, ni siquiera fue más que el introducir armas precisamente para el narcotráfico, que supuestamente iban a dar seguimiento con las armas. Imagínense nada más qué argumento, ¿no? Después de un cadáver, de ahí ya poder dar seguimiento a los narcotraficantes, ¿no? Algo que realmente fue para fortalecer esos intereses que ahora, de acuerdo a un juez de Nueva York, pues está señalado y ya es sentenciado. Bueno, todavía no nos dicen exactamente su sentencia, pero sí declarado culpable el señor Genaro García Luna, del que, por cierto, primero defendían este grupo de ultraderecha, que no había claridad, que no había testimonios reales, y ya después se quieren desmarcar, igual que al parecer ya va a empezar a prestar el señor Felipe Calderón y su esposa por los propios intereses. Ellos no tienen amistades, no van por un interés común, sino básicamente por intereses muy particulares y de grupo. Maestro, don Rodolfo Sánchez Mena, lo escuchamos. Adelante, maestro, no lo escuchamos, si fuera tan amable. Don Rodolfo Sánchez Mena, bueno, al parecer no me escucha, yo lo veo aquí que está conectado, pero no está atento por alguna razón, o no funciona el aparato de su por el medio del cual estamos contactados, mientras yo le pediría a nuestra muy querida Ceci Tapia, que por supuesto ella tiene aparte su bloque de opinión. Ceci, querida, si fueras tan amable de decirnos qué pasa en redes, cómo ves las cosas. Adelante. Claro que sí, querida Celeste. Muy buenas tardes, maestros. Buenas tardes a todos. Pues ha sucedido un tema estos últimos días de crítica muy constante a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero antes hay que enfocarnos que durante todos estos años del sexenio se había hablado de abrazos y no balazos, pero se decía en relación, porque bueno, cuando se está pacificando el país, cuando se tiene el conocimiento de una revolución de terciopelo que sin violencia se hace un cambio, etcétera, etcétera, y cuando se habla de, oye, ya todos los ciudadanos han sido torturados, o bueno, la mayoría, la guerra contra el narco dejó mucha gente huérfana, mucha gente en la cárcel, mucha gente desaparecida, etcétera, etcétera, y miles de cosas que bueno, hemos ido muchas platicando en el programa. Pero aquí lo más interesante es que durante estos abrazos no balazos se congelaron más de 20,000 cuentas hasta el año pasado, de más de 40 cárteles de narcotráfico. O sea,
no voy a sacar las balas, pero sí voy a tomar tu sistema financiero y te voy a empezar a detener con el dinero. Más pareciera, y esa es la parte que es mucho más grave, que la Procuración de Justicia, que el Poder Judicial, que no nada más es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni tampoco únicamente los jueces, sino desde que empiezan y detienen a algún personaje, a quien sea, pues obviamente hoy en la actualidad pues se tiene que hacer una carpeta de investigación, etcétera, etcétera. Y a veces hay errores, a veces son errores a propósito, porque hay corrupción buscando la impunidad. Y bueno, así está pasando hasta que llegan a un casos tan grandes como lo que está pasando de Juan Collado, lo que ha pasado con Rosario Robles, lo que está pasando con la esposa de este señor García Luna, que hay quien cuando le conviene un tribunal estadounidense es bueno, pero cuando no, como en este caso, es malo. Entonces, las redes sociales han estado atacando muchísimo, sobre todo a Norma Piña, la nueva ministra, y yo creo que este es un tema con el que podemos volver, que ya Celeste, porque son exactamente las 5:30, y bueno, así están las redes, muy duras. Me parece perfecto, Ceci querida. Vamos al corte y regresamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir aquí en Radio Cañón, las 7:60, y escuchando Voces del Periodista. Bueno, vamos a continuar con nuestra muy querida Ceci Tapia, @solidaridad1000. Ella es defensora de derechos humanos y es directora de derechos humanos del Club de Periodistas de México, y también en redes. Ceci querida, independientemente de que es fiscalista, entonces pues nos hablas de diversidad de temas muy interesantes. Te seguimos escuchando, Ceci, adelante. Muchísimas gracias, que pues platicábamos de los aconteceres de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de la Suprema Corte de Justicia, porque en realidad está sucediendo, ya para finalizar este sexenio, como que se empiezan a ver los verdaderos intereses. Y hoy la preocupación de mucha gente, y ayer fue el tema, obviamente, de este señor Collado, y las redes explotan pues en un reclamo social de Juan Collado, Rosario Robles, la esposa de Genaro García Luna, y lo que hemos comentado. Entonces sí es importante, sobre todo se le ha criticado que a 2 meses de que está frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho ya de las suyas, y la gente sabe que no hay justicia, y ese es el tema en el cual se le ha reclamado, se le ha ofendido, se le ha increpado, inclusive ha habido marchas a la Suprema Corte y va a haber otra, lo mismo está. Entonces aquí la preocupación de la Procuración de Justicia va a un tema que ya es mucho más delicado, pero que a quienes les ha convenido, porque curiosamente liberan las fortunas justo en un momento muy interesante, ¿no? Entonces, aquí nos vamos un poco más a los temas de los derechos humanos, y nos vamos a dar cuenta que nos vamos a tropezar justamente con la Procuración de Justicia, y entonces viene la FEATLE, viene el Mecanismo para Protección de Periodistas y Defensores Humanos, que además hoy tuvieron una junta, una mesa de diálogo con activistas en CENCOS, que finalmente va a volver a pasar lo que ha sucedido en momentos, y ya con la experiencia de tantos años, en la juntitis, ¿no? Nos reunimos, pero no resolvemos nada. Y mañana hay otra mesa de diálogo, y en un año otra mesa de diálogo, y el sexenio que entra en la mesa de diálogo, y las personas defensoras de derechos humanos y los periodistas no están obteniendo la seguridad, y en un momento en el que, bueno, se está viendo qué se necesita, y cuando hay un ejercicio fiscal, porque eso también es importante, presupuestal, empieza un ejercicio presupuestal y ya sabes que vas a gastar 100 pesos, pero entonces empieza el ejercicio y tú le quitas todo ese beneficio a todos y les dices es que no hay dinero cuando faltan 11 meses para que se cubra el ejercicio presupuestal, ¿no? Esas cosas sí nos llaman la atención, sobre todo a que esto parezca un acto de corrupción,
cuando más se necesita. Entonces, yo creo que sí es muy importante. Lo mismo pasa en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, quienes además están ya solicitando de nueva cuenta que se destituya su titular. Y el día 13 de marzo, porque bueno, a todos los activistas y a todas las víctimas los han convocado, y a todos los periodistas que no son atendidos, periodistas desplazados, fueron convocados para ir a la oficina central, que es Pestalozzi, y apoyar porque se sienten totalmente abandonados por todos estos grupos de personas que pareciera que están infiltrados, ya más allá del que estén en pro o en contra de un gobierno, pareciera que están en contra de quienes han levantado la voz y quienes han defendido los derechos humanos. Entonces es un tema totalmente doloroso que es Celeste, maestros, y bueno, ya no quiero, porque pareciera que yo hago la mención del mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas por todas sus fallas, y no quisiera no escuchar a todos los demás, porque si mañana o pasado hubiera un atentado y nosotros no lo dijimos, nosotros no vamos a ser cómplices de su insensibilidad, su falta de profesionalidad, pero sobre todo de este intento de engañar respecto a un presupuesto que ya está dado, que es el estilo. Bueno, maestros, pues yo creo que con esto quiero terminar mi intervención y ya más adelante hablamos de lo económico. Muchísimas gracias, Ceci Tapia, querida. Muy interesante. Pues yo pediría gracias, maestra, siempre tan querida y admirada Francisca Saavedra, maestra, también directiva del club y parte del certamen nacional e internacional de periodismo, del jurado calificador. Maestra, tu análisis sobre estos puntos que se han tocado, tú que conoces y que tienes una amplia experiencia en temas tanto nacionales como internacionales, con lo que quieras tú compartir con nosotros. Y por ejemplo, sobre esto que menciona Ceci, y esta afrenta al pueblo de México y en momentos tan complicados, el que se rete a la población, ¿no? A que, por ejemplo, haya exonerados como el señor Cabeza de Vaca, que tal parece que de estas supuestas impartidores de justicia que imparten luego más bien injusticia y no justicia, pues por ejemplo en este caso del señor Cabeza de Vaca, tal parece que nos quieren ver la cara de, pues del esposo de la vaca, por decirlo suavecito. Maestra querida, te escuchamos con esto y también con las reacciones que tiene el señor presidente, tan diferente a cuando se ha señalado quien pudiese ser objeto de haber tenido una injusticia por parte de algún actor de gobierno o parte de gobierno, de no callar, como lo hicieron con Ayotzinapa y tantos otros casos, sino de decirlo de frente e investigar. Maestra, te escuchamos con mucha atención. Sí, buenas tardes amigos, hola Celestita. Yo quiero contarles lo que hoy me ocurrió por la mañana. Me espanté porque estaba una entrevista al aire en la televisión, precisamente con García Cabeza de Vaca. Este señor decía que él ha liberado todo, él ya no tiene problemas, la justicia lo ha puesto en donde él ha querido siempre, en donde se ha probado que él es totalmente inocente, y anuncia que en el momento que se abra en su partido la posibilidad de registrarse como candidato a la presidencia de la República, él se va a registrar. Imagínate qué enorme burla para todos los que lo conocen de cerca. Qué pena de cinismo, qué barbaridad. Porque hay un grupo de periodistas que ha tenido un seguimiento puntual en el estado de Tamaulipas, donde nació el cártel del Golfo, donde crecieron los Zetas, donde llegaron los caiviles a ilustrar a un montón de gente del pueblo a que se volvieran una serie de criminales y asesinos. No puede ser que este señor que dice que gobernó Tamaulipas, en donde hay acusaciones, un sinfín de todo orden, hoy a través de ese poder judicial o estos ministerios ahora fiscales no hayan
sido capaces de mostrarle más información a los jueces, y un juez así con la mano en la cintura dijo, hay que desechar esa orden de detención en contra de este García Cabeza de Vaca porque ha sido, como dice él, un perseguido político. Imagínate todos los delincuentes que hoy se dicen perseguidos políticos, está Naya en Estados Unidos y etcétera. Lo que tú decías es más importante que todo. El señor presidente ha dado la cara todo el tiempo. Ha estado ante la pantalla contando su verdad, que a lo mejor se desencuaderna uno de los colaboradores por ahí, pues seguramente, pero él ha salido a decir que quiere un país mejor para todos nosotros. Ha empezado con lo que tenía a la mano y ha apoyado a mucha gente. El señor García Cabeza de Vaca, el señor exgobernador de Tamaulipas, argumentó que a él le hacían, bueno, tiene un juicio pendiente, un juicio de desafuero pendiente en la Cámara Federal de Diputados. Ahí se proclamó, etcétera, y él a través de triquiñuelas con su Congreso local paró de momento este asunto. Entonces, él dice que precisamente no aceptó que el pueblo de Tamaulipas fuera atendido a través del INSABI porque él estaba cuidando la seguridad y la salud de su pueblo. No sé qué hizo en contrasentido a la instrucción o al deseo o a la invitación que hacía el presidente López Obrador. Sí, yo creo que si no nos encontramos en el camino, si seguimos confrontándonos unos a otros con argumentos a veces infantiles que nadie les cree, porque si no hubiera llegado el señor descalzonado y hoy fuera podridamente rico, te creo, que a lo mejor se sacó la lotería como Fidel Herrera, hasta 3 veces, pero no es el caso. O sea, los políticos nos han probado a lo largo del tiempo, venga del color que vengan, que no tienen una muy buena entraña. Y cuando creemos que ha llegado una persona que tiene muy buenas intenciones, pues desde el primer día ha encontrado una muralla enfrente. Ahí está la detención de la calidad o la categoría 1 o A que le dicen a la aviación mexicana. ¿Por qué? Porque las relaciones de algunos cuantos fueron a conciliar esa especie de suspensión que nos dio la YATA al poderío que pudo haber desarrollado a través de 2 aeropuertos, el gobierno de México o el país en sí y las compañías mexicanas de mexicanos que quisieran invertir en esto de la aviación. O sea, que mientras sigamos confrontados hacia adentro, nos seguiremos destruyendo y sobre todo lo más triste, hacia afuera. Hay un sketch cómico que circula ahora por Twitter en donde hacen mofa de la pachanga alcoholizada del expresidente Calderón con el ex jefe de gobierno español Aznar por su cumpleaños 70, mientras aquí la gente a rayo de sol pedía que se fuera López Obrador de la presidencia. O sea, es una burla terrible, es una utilización del pueblo, no puede ser, no, alguien tiene que parar todo esto. Yo creo que nuestras conciencias, que nuestro deseo de ser mejores un día tiene que cristalizar para evitar que se den la llegada de la señora Piña y las triquiñuelas con las que han ido saliendo del acoso judicial estas personas que finalmente se ha probado que son delincuentes. Luego, si me das un chancecito a la hora de volver, te quiero decir algo de las instituciones por el asunto de la ministra Esquivel. Me parece sensacional, maestra querida. Por lo pronto vamos a un corte y regresamos, amigos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en Voces del Periodista. Queridos amigos, antes de escuchar al doctor Rodolfo Ondarza Rovira, eminente científico, neurocirujano mexicano y defensor de derechos humanos, vamos a continuar con una cuestión que es importante escuchar de la maestra Francisca Saavedra. Adelante, maestra querida. Pues sí, yo quería apuntar que mucho se ha hablado de la destrucción de las instituciones.
Hoy la Universidad Nacional Autónoma de México, una institución educativa de la más grande calidad, que tiene toda la posibilidad de poner un freno a esto de las tesis o los exámenes profesionales para licenciaturas o para grados superiores, pues tiene en su mano cómo detener este deterioro. Igual la Universidad de Anáhuac, costosísima por cierto, y que no sé cómo da un doctorado si no hay previo una maestría. No sé qué tanto esté bien o mal la ministra Esquivel y sobre todo su conciencia. Lo que sí me queda claro es que estas instituciones educativas no han demostrado su calidad, demostrado la capacidad de control de sus exámenes o las penalizaciones por haberse violado estas circunstancias. Cuidado, porque esas instituciones no son tan sólidas como todo el mundo anda presumiendo por fuera. Exactamente, maestra. Gracias. Y luego los hacen a la carta, de acuerdo a los intereses, y en este caso, por ejemplo, intereses de ultraderecha, que por supuesto les interesaba que estuviera la ministra, pues Piña, que ya ha hecho que se pierda mucho esta bebida tan conocida por muchos en las playas, sobre todo, ¿no? Esta de la piña colada, ya la gente nada más quiere el puro coco, porque es en lo que se ha convertido al parecer esta señora, o al menos en la cuestión de impartición hacia lo que es la verdadera justicia. Gracias, maestra Francisca Saavedra. Doctor Rodolfo Ondarza Rovira, doctor querido, no sé, independientemente de cualquier comentario que quieras hacernos, si nos pudieras comentar y aclarar qué tanta afectación puede haber de afectación, digamos, a la inteligencia, a las neuronas, o a qué parte de la inteligencia, los conductores eléctricos, no sé, y si afecta o no en ese sentido la marihuana, ya que tenemos un ejemplo tan evidente en un expresidente que no sabemos si ya es de fábrica y además está deteriorando por esto, o si no causa esa afectación. Te escuchamos con mucha atención. Muchísimas gracias, Celeste. Muy buena tarde a todas y todos. Pues sí, efectivamente, quién sabe qué es lo que estará pasando con el promotor principal de la marihuana en México, Fox, porque si esos son efectos de la marihuana, pues ahí tienen cómo pueden quedar, amigas, amigos. Por otro lado, quién sabe si también lo estén usando en el Poder Judicial, porque de acuerdo a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, en su comentario sobre lo que ha estado pasando con Cabeza de Vaca, sobre la resolución que se dio eh, a él por parte del Poder Judicial, pues nuestro presidente dijo que el Poder Judicial está infectado, plagado de corrupción, y afirmó que pues se ha construido para proteger a corruptos y a las élites del poder económico y poder político del país. Por eso esos amparos constantes. Entonces, a lo mejor la marihuana también anda por ahí circulando en el Poder Judicial o alguna otra cosa más poderosa. Pero, en fin, la aparición del 50% de las enfermedades psiquiátricas ocurre antes de los 14 años y 75% ocurre antes de los 24 años. Si las tratamos a tiempo, tendremos la oportunidad de cambiar la trayectoria de las vidas de estos niños, de estos jóvenes, en el mejor momento para identificar y tratar estos trastornos antes de que se fijen no solo como una identidad y una manera de vida, sino también en la estructura cerebral. La marihuana es la droga de mayor consumo después del tabaco y del alcohol. La marihuana es la droga que más se consume en México. Más de 7 millones de mexicanos lo hacen, un 9% de los adultos entre 18 y los 65 años de edad aseguran que la han probado al menos una vez. Este porcentaje se duplicó entre 2011 y 2015 y sigue subiendo, lo que es muy preocupante y lo que hace a la marihuana la droga que más ha crecido en el país. Los expertos detectan el inicio del consumo a los 12 años y esto pues se convierte en dependencia a partir de los 15 años en muchas ocasiones. En la actualidad los jóvenes empiezan a consumir en promedio a los 13 años de edad y asimismo 3% de los adictos a la marihuana son de nivel primaria, 13% de secundaria, 25% de la preparatoria. Hay datos sólidos derivados de las investigaciones con animales y un número creciente de estudios con seres humanos que indican que la exposición a la marihuana durante el desarrollo puede causar cambios adversos en el cerebro en el largo plazo o incluso cambios permanentes
cambios permanentes. Las ratas expuestas al tetrahidrocannabinol antes de nacer, al poco tiempo de nacidas o durante la adolescencia, tuvieron problemas notables con tareas específicas de aprendizaje, memoria o cuando tuvieron más edad. El deterioro cognitivo en las ratas adultas expuestas al tetrahidrocannabinol durante la adolescencia está asociado con cambios estructurales y funcionales en el hipocampo. Los estudios con ratas también demuestran que la exposición al tetrahidrocannabinol durante la adolescencia está asociada con la alteración del sistema de recompensa, lo que, fíjense bien, aumenta la probabilidad de que un animal se autoadministre otras drogas, por ejemplo, heroína, cuando tiene la oportunidad de hacerlo. El consumo de marihuana afecta la morfología cerebral, la toma de decisiones y la inteligencia. Esto sugiere la potencial participación del sistema endocannabinoide en la toma de decisiones y en la inteligencia. Varios estudios, entre ellos 2 extensos estudios longitudinales, sugieren que el consumo de marihuana puede causar deterioro funcional en las habilidades cognitivas, pero el grado y la duración del deterioro depende de la edad en que la persona comenzó a consumir la droga, la cantidad que consumió y la duración del consumo. Es mucho más peligroso cuando se empieza a consumir la marihuana en la infancia, a los 11, 12, 13 años, en la adolescencia. Recordemos que el cerebro no acaba de madurar sino hasta los 30 años. Es decir, cualquiera que consuma marihuana antes de los 30 años va a tener mucho más problemas que otras personas que lo hacen más tardíamente. Un estudio llevado a cabo por la University of Medicine and Health Sciences en Estados Unidos ha evidenciado que el consumo frecuente de cannabis entre los adolescentes reduce en el futuro el coeficiente intelectual, y esto ha sido publicado en revistas como la de Psychological Medicine, por ejemplo. Los datos han evidenciado que hubo disminuciones de aproximadamente 2 puntos de coeficiente intelectual a lo largo del tiempo en aquellos que consumen cannabis con frecuencia. Pero otras investigaciones, por ejemplo, en una investigación llevada en Nueva Zelanda con muchas personas, alrededor de 1,000, ¿no? Y con mucho tiempo de seguimiento, pues han referido que puede bajar 8 puntos el coeficiente intelectual entre estos consumidores, 8 puntos. Si esto nosotros lo vemos a largo plazo, bueno, pues son personas que no van a poder tener una habilidades suficientes, un desarrollo adecuado en la preparatoria, en la universidad, y que sus posibilidades de obtener un trabajo son más reducidas, y que si tienen un trabajo, bueno, pues no van a poder crecer al igual que otros en la competencia, de tal manera que su capacidad adquisitiva va a verse mermada. Son los efectos a largo plazo, además de que pues van a ser personas que van a ser más fácilmente manipulables y que más fácilmente van a poder entrar a otras drogas. Eso es una de las cosas más importantes de estos resultados. Los resultados sugieren que existe un efecto neurotóxico en el cerebro de los adolescentes y resalta la importancia de la prevención y de implementar políticas de prevención dirigidas a los jóvenes, como han señalado muchos científicos. Yo creo que son de las cosas más importantes. Además, otra de las grandes mitos, la marihuana sí causa adicción. Claro que causa adicción. Lo que pasa es que el tetrahidrocannabinol se puede almacenar en la grasa y entonces pues se libera tardíamente, poco a poco, a largo plazo. Okay. Entonces eso impide efectos de abstinencia. Claro. Gracias, doctor don Rodolfo Ondarza. Gracias, doctor querido. Pues nada más decirles, miren, hay un tuit de JJ Delga 12323133, dice: ojo con la campaña mediática contra el ejército por el enfrentamiento que tuvieron con sicarios del cártel del Noroeste, donde resultaron muertos 5 delincuentes. Hay videos donde se ve que los sicarios dispararon contra el ejército desde su auto. Cuidado con Raimundo Ramos, así dice aquí este Twitter. Por otra parte también, aquí ponen y cuestionan en qué semestre dan clases de sicariato en las universidades de Nuevo León. Aquí se ve un video y está circulando muy fuertemente en la red sobre estos muchachos y al parecer de este caso que seguramente se investigará, ya se está investigando, y que enfrentó, como lo decía la maestra Francisca Saavedra, nuestro presidente, que
toma de frente los temas. Aquí también Nancy Flores comenta que el presidente AMLO denuncia que la ministra Norma Piña ha impulsado desde su llegada a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia que jueces y magistrados resuelvan a favor de corruptos. En un formalismo, Piña ha declarado que son independientes y con ello permite estos excesos de juzgadores. También les recomiendo que vean la caricatura del maestro Rafael Barajas, dice, mientras que los jueces liberan narcos a Cabeza de Vaca, a Collado, a Rosario y a las cuentas de Cárdenas, Palomino y García Luna, los medios solo hablan de una tesis plagiada. El cuarto poder está al servicio del lawfare de la Corte. Así es que hay que estar atentos, queridos amigos, a tantos temas importantes que están en las redes. Ceci, querida, nada más para cerrar el programa. Adelante. Claro que sí, querida Celeste, pues un tema que es muy importante, el peso vuelve a romper un récord, cierra en 18.11 contra el dólar. Yo creo que ese es un tema que sí tenemos que hacer un estudio más, pues mejor, pero bueno, con eso quiero cerrar una buena noticia. Excelente, Ceci, y con eso arrancamos el viernes. Queridos amigos, muchas gracias, maestros de la mesa, muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos, en nombre de nuestro productor y director general, Maurice Salum, gracias y sigan en esta frecuencia porque aquí se escucha con pluralidad y de eso es de lo que se trata. Un beso tronadísimo, cuiden su salud física, mental y emocional. Gracias.